Me cubre tu justicia, de plena protección. Tú eres mi delicia, mi eterna salvación. Jesús, en ti descanso, reposo tú me das. Tranquilo pues avanzo al cielo donde estás. A disfrutar invitas, acepto mi Señor, delicias infinitas y celestial amor. Espero oír mirarte, oír tu dulce voz. Espero yo cantarte, mi Salvador, mi He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo, si otros vuelven, yo sigo a Cristo, si otros vuelven, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos las gracias, Señor, porque tú nos has permitido venir a un sábado más para adorarte. Y queremos pedirte que en esta hora, Señor, nuestro corazón pueda ponerse acorde con el tuyo, Señor. De tal manera que nuestra mente pueda ser abierta, Señor, y transformada por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos una bendición especial por nuestros enfermos que están de tu iglesia, Señor, y que se han quedado en casa, y aquellos, Señor, que necesitan escuchar tu palabra, que tu Santo Espíritu esté con ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos una cordial bienvenida a todos los hermanos, especialmente a los que se pueden poner sentarse, se pueden sentarse. Especialmente a los que nos acompañan en las redes sociales, que puedan estar con nosotros y participar del programa de esta mañana. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Rumbo a lo desconocido. Era un viernes, 11 de noviembre de 2022, cuando recibí un mensaje en mi móvil invitándome a servir a Dios y a la iglesia al otro lado del mundo con mi familia. Viviríamos en Filipinas, pero sirviendo a 14 países del sudeste asiático. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando ese viernes, mientras daba clase, recibí varias llamadas de mi marido y mensajes de WhatsApp, y lo único que podía leer era Filipinas? Como hijos de pastor, Carol y yo habíamos estado expuestos a libros que contaban historias de misioneros transculturales, y desde entonces empezó a surgir en nuestros corazones el deseo de algún día vivir una experiencia así. El tiempo pasó, nos conocimos en UNASP, nos casamos, comenzamos nuestro ministerio y decidimos colocar nuestro futuro en las manos de Dios y de la iglesia.
Y llegamos a esta familia. Desde pequeñas nuestros papás nos motivan a ser misioneras cuando seamos grandes y por eso hoy tengo el deseo de ser una médica misionera en el futuro. Cuando mi papá me dijo que nos íbamos a Filipinas, me puse muy contenta porque Filipinas está cerca de Australia, porque me encantan los animales peligrosos de Australia. Pero al mismo tiempo estaba muy triste porque tendría que dejar a mis amigas en Brasil. El 12 de marzo de 2023 partimos de Brasilia rumbo a Filipinas. Fueron casi 35 horas de viaje hasta llegar a nuestro nuevo hogar. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que muchas cosas eran diferentes. Aquí estoy sirviendo como secretario asociado de la División Asia-Pacífico Sur, que incluye 14 países: Camboya, Laos, Vietnam, Indonesia, Malasia, Filipinas y otros. Y aquí tenemos muy bien representadas las 4 religiones más grandes del mundo: cristianismo, hinduismo, budismo e islam. La diversidad cultural y religiosa es inmensa. Y qué hablar de los cientos de idiomas y dialectos que hablan los pueblos aquí en el sudeste asiático. Como director de Misión Global y Voluntariado, he visto una iglesia fiel y misionera que, a pesar de los desafíos, ha seguido adelante en el cumplimiento de su misión. He sido testigo de cómo el Espíritu de Dios ha usado a hombres y mujeres valientes para ir a plantar iglesias en lugares donde todavía no hay presencia adventista, no sin riesgo, pero con la seguridad de la bendición y la protección de Dios. Y uno de los pocos países del mundo donde la Iglesia Adventista aún no opera de manera oficial es aquí en nuestro territorio, un reino donde solo podemos existir a través de un pequeño centro de influencia. Cuando supe que iría a ese país para intentar iniciar un nuevo proyecto misionero, como familia decidimos hacer un esfuerzo económico para llevar a todos, las niñas y Carol conmigo, porque queríamos intencionalmente que tuvieran contacto con esos misioneros, esos pocos hermanos que viven ahí como una luz, en un país donde es prohibido predicar el Evangelio. Dios está abriendo una gran oportunidad en este país. Recientemente votamos $1,5 millones para iniciar un nuevo proyecto misionero, recursos que provienen de nuestros diezmos y ofrendas. Cuando estábamos en camino hacia este país, pasamos por una ciudad donde hay una pequeña iglesia adventista. Pero hay un hecho curioso: al lado de esta iglesia hay un gran templo no cristiano. Cuando llegamos nos dimos cuenta de que nuestra iglesia era pequeña y sencilla y el templo de al lado era gigante. Le pregunté a mi papá por qué nuestra iglesia es tan pequeña y el templo tan enorme. ¿Saben qué? Aproveché la oportunidad para enseñarles que nuestra gran belleza reside en nuestro mensaje y que si aún tenemos un pequeño y tímido templo ahí, es porque necesitamos misioneros que puedan ir y ayudar a ese lugar, a esa ciudad, a conocer la verdad sobre Jesucristo y su pronto regreso. Dios ha sido muy bondadoso con la división sudamericana y es a través de tu fidelidad en los diezmos, ofrendas y tu pacto especial que hemos visto los milagros de Dios aquí en el sudeste asiático. Y así como has sido fiel con nosotros, estamos seguros de que seguirá siendo fiel contigo también. Y si tienes alguna duda, probad y ved. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Ahora, hermanos, les invito a leer la lectura bíblica en Salmos 62, de 7 a 8. ¿Listos, hermanos? En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperar en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramar delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Nos ponemos de rodillas para orar. Amantísimo Señor, que estás en las alturas de los cielos, queremos invitarte, Señor, en este momento para que mores en nuestros corazones y en nuestras mentes y que este culto pueda
ser para ti, Señor, como debemos de darlo. Señor, te pedimos que nos llenes de tu Santo Espíritu, que nos acompañe, Señor, y que podamos entender el mensaje que tienes para esta mañana para nosotros. Te pido, Señor, una bendición especial por la hermana Jenny, para que tú le des las palabras que tú quieres que nos dé a nosotros, Señor, y que las podamos entender y sobre todo ponerlas en práctica. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En tu presencia cantaré y ante tu trono alabaré, y con mi voz y con fervor tu gran poder exaltaré, y caeré yo a tus pies y en santidad te adoraré, pues solo tú eres digno de mi adoración. En soledad y oscuridad me encontraba yo sin paz, pero la cruz de mi Jesús llenó mi alma con su luz. Ahora puedo proclamar su gran amor y su bondad, hasta que venga a llevarme a su hogar. Y cantaré y alabaré, y con mi voz te exaltaré, y a tus pies te adoraré, pues solo tú eres digno de mi adoración. En tu justicia encuentro paz, tu amor me da seguridad, tu espíritu me ayuda hoy a caminar en santidad. No quiero separarme ya de tu presencia un día más, pues en tus brazos es donde yo quiero estar. Y cantaré y alabaré, y con mi voz te exaltaré, y a tus pies te adoraré, pues solo tú eres digno de mi adoración. Su nombre alabo con fervor, porque me dio la salvación, y por la eternidad con él yo estaré. En tu presencia cantaré y ante tu trono alabaré, y con mi voz y con fervor tu gran poder exaltaré, y caeré yo a tus pies y en santidad te adoraré, pues solo tú eres digno de mi adoración. En tu presencia cantaré y alabaré, y con mi voz y con fervor te exaltaré, y caeré yo a tus pies y en santidad te adoraré, pues solo tú eres digno de mi adoración. Y cantaré y alabaré, y con mi voz te exaltaré, y a tus pies
pues solo tú eres digno de mi adoración. ¿Verdad? Llena nuestro corazón y nos hace darnos cuenta de lo maravilloso y grande que es nuestro Dios. Voy a sacar esto, perdón. Antes de empezar nuestro culto, voy a invitarlos a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar en esta mañana. Querido Padre que estás en el cielo, maravilloso eres tú, Señor. ¿Qué somos nosotros delante de ti, Señor? No somos nada. Y en esta hora, Señor, te queremos pedir perdón por nuestros pecados. Y al abrir tu palabra, Señor, en este lugar que es tan especial y santo, te pedimos, Señor, de que tú dirijas las palabras, Señor, y que cada uno de nosotros pueda escuchar tu voz, Señor, y que podamos hacer cambios en nuestra vida para honrar y glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana quiero invitarlos a que todos tengamos nuestra Biblia a la mano y quisiera que juntos pudiéramos escudriñar la palabra de Dios en esta mañana. Y vamos a abrirla en el libro de Josué, capítulo 23, y vamos a empezar a leer del versículo 4. Todos sabemos quién es Josué, ¿verdad? Josué fue el segundo de Moisés. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel, a él no le es permitido entrar a la tierra prometida con el pueblo. Y entonces Dios le dice que él no va a entrar, pero que va a levantar un sucesor. Y levanta a Josué, un joven valiente, un joven decidido y un joven que confiaba plenamente en Dios. En el capítulo 23 del libro de Josué, Josué ya es viejo y él está tratando de que el pueblo de Dios pueda terminar esa travesía de cuando va a recibir ya toda la herencia y toda la tierra
que la termine con la presencia de Dios. Y Él le da al pueblo unos consejos y unas advertencias. Y vamos a empezar a leer en el versículo 4 del capítulo 23. Dice: yo os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus. Estas naciones, tanto las que han sido destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el gran mar donde el sol se pone, el Eterno vuestro Dios las echará ante vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como el Eterno vuestro Dios os ha dicho. Y ahí vienen los consejos. Esforzaos mucho, pues, en guardar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Segundo consejo: no os mezcléis con las naciones que han quedado con vosotros. No mencionéis el nombre de sus dioses, ni juréis por ellos. No los sirváis, ni os inclinéis a ellos, sino manteneos unidos al Eterno vuestro Dios, como habéis hecho hasta hoy. Porque el Señor ha echado ante vosotros a grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido parar ante vosotros. Uno de vosotros perseguirá 1000, porque el Eterno vuestro Dios pelea por vosotros, como Él os dijo. Y el siguiente consejo: por tanto, cuidad mucho de amar al Señor vuestro Dios, porque si os apartáis y os unís al resto de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertáis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que el Eterno vuestro Dios no las echará más de delante de vosotros, sino que será un lazo y un tropiezo, azote en vuestros costados y espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que el Eterno vuestro Dios os ha dado. ¿Creen ustedes que el mensaje de Josué fue claro para el pueblo de Israel? ¿Fue claro de lo que quería? ¿Fue claro en las consecuencias que iban a tener si ellos se apartaban? Y saben, yo quiero recalcar estas cosas que Josué le dijo al pueblo: esforzaos, no os mezcléis, manteneos unidos a Jehová vuestro Dios y cuidad mucho de amar al Señor. Y yo pienso que estas 4 cosas todavía siguen vigentes en nuestra vida y pueden ser grandes consejos. Y si nosotros nos apartamos de ellas, sin duda, las consecuencias que el pueblo de Israel sufrió, también nosotros las vamos a sufrir. Ahora vamos a ver en el capítulo 24 y el versículo 23. Y agregó Josué: entonces, quitad ahora los otros dioses que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón al Eterno Dios de Israel. El pueblo respondió: al Eterno nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. El pueblo hizo un pacto con Dios y dijo: todas esas cosas, todo lo que tú nos has dicho, nosotros lo vamos a hacer y lo vamos a obedecer. E hicieron un pacto. Y en el versículo 24, cuando el pueblo responde: al Eterno nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos, en el 25 dice: entonces en ese mismo día Josué selló un pacto con el pueblo y les dio órdenes y leyes en Siquén. Ahora quiero que nosotros vayamos al capítulo de Jueces, capítulo 2 y versículo 10. Dice la palabra de Dios, Jueces, capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación fue también reunida a sus padres. Después se levantó otra generación que no conocía al Eterno ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11.
Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Eterno y sirvieron a los Baales. Dejaron al Eterno, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto. Adoraron a los dioses de los pueblos vecinos y provocaron el enojo del Señor. Dejaron al Eterno y adoraron a Baal y a Astarot. Y si nosotros vemos en esta parte, nos estamos dando cuenta que esa generación dice que murió. Quiere decir que esta nueva generación no conocía de los milagros que Dios había hecho, ¿verdad? Ya no recordaban, porque ellos no habían vivido su propia experiencia. Y a veces eso es lo que nos pasa a nosotros como cristianos. Nosotros estamos bien cuando un líder de la iglesia está bien. Cuando un líder dirige bien a la iglesia, cuando el pastor, cuando los ancianos dirigen bien a la iglesia está bien y todos estamos bien. Pero si ese líder sale, si ese líder se muere, a veces nosotros hemos puesto tanto nuestra confianza en los líderes de la iglesia que no tenemos esa relación individual con nuestro Dios. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Y nosotros vamos a ver en el libro de Jueces que dice que Dios empieza a levantar jueces que intervengan porque ellos pecan y entonces empiezan a sufrir las consecuencias de lo que Dios ya les había dicho. Empiezan a hacer todo lo que Dios les había dicho que no hicieran. Les dijo, no se casen, no se unan con nosotros, lo hacen. No adoren a los dioses, lo hacen. Y ellos empiezan a hacer y empiezan a sufrir las consecuencias. Pero lo que me llama la atención es que dice que ellos fueron e hicieron lo malo ante los ojos del Eterno y sirvieron a los Baales. Y yo quiero que vayas ahora a Jeremías 19, versículo 5. Jeremías 19 y versículo 5. Y nos vamos a dar cuenta qué fue lo que el pueblo dejó y qué fue lo que decidió tener en su vida. Dejó a un Dios amoroso, a un Dios que los defendía, a un Dios que los protegía, a un Dios victorioso, a un Dios que les dio la tierra sin que ellos lo merecieran. Y miren porque cambiaron a Dios. Y dice 19, versículo 5 de Jeremías. Edificaron altos a Baal para quemar a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé ni me vino al pensamiento. Cuando yo leo la palabra de Dios y veo esto, y nosotros decimos, ¿en serio? ¿Cambiaron eso por quemar a sus propios hijos en holocausto para un Dios que ni siquiera existe? Y en el versículo 13 dice que dejaron a Dios y adoraron a Baal y a Astarot. Saben, yo me puse a investigar cómo era la adoración para Baal y Astarot. Y solo de decirlo, me da vergüenza de mencionarlo. Porque dice que Baal lo representaban como un toro y a veces le ponían así como una boca así como de pescado, como que abría. Le llamaban el dios de la fertilidad y Astarot era su compañera. ¿Y saben lo que hacían? Ellos defecaban en la boca de ese Dios. ¿Pueden imaginarse? Por eso algunos le llamaban el Dios de las moscas, porque muchas moscas venían. Y Astarot, estaba leyendo acerca de una iglesia que no es de nosotros, que sacó un artículo acerca de ella, y dice que todos los ritos de Astarot tenían que ver con la sexualidad, y hacían violaciones. Y esa era la forma que ellos adoraban. Y me viene a la mente cuando Moisés baja con los 10 mandamientos. ¿Recuerdan cómo estaba el pueblo de Israel con Aarón? Que habían edificado, ¿qué cosa? Un toro. Y dice que estaban todos, ¿qué cosa? Desordenados, en baile. Estaban adorando a estos dioses. Estaban en promiscuidad. Estaban haciendo todo lo que Dios no había dicho. Por eso Dios rechazaba que ellos siquiera mencionaran el nombre de estos dioses, porque la adoración de ellos era repugnante. Ni siquiera dice que Dios
había llegado al pensamiento de Dios. Dios no quiere eso para nuestro ser, para nuestros hijos. Pero nosotros vemos la historia de Israel y decimos, wow, de veras que el pueblo, ¿cómo puedo matar a sus hijos? Yo no me imagino yo llevando a Gabriel o a Gisette y ponerlo en un altar para que sea quemado. Tantitos se golpean y yo corro a ver qué les ha pasado y los curo y quiero que estén bien, no quiero que sufran. Aún, ¿verdad? Pero ¿saben por qué ellos llegaron a este punto? Porque ellos se fueron apartando poco a poco de Dios. Y es que cuando nosotros nos apartamos de Dios, no vemos las consecuencias inmediatas. Nosotros nos vamos apartando de Dios y todo nos sigue yendo bien. Los negocios nos van bien, la familia nos va bien. Parece que todo tiene éxito. Y entonces no nos vamos dando cuenta cómo el enemigo va entrando en nuestras vidas, hasta que llegamos al punto de que nosotros mismos ofrecemos a nuestros hijos al enemigo. ¿Y cómo los llegamos a ofrecer a Baal ahora en nuestra época moderna? ¿Saben? Cuando nosotros les ponemos delante de ellos cosas que no adoran a Dios. Cuando nosotros permitimos que nuestros hijos se llenen de cosas que no sirven a Dios. ¿Qué creen que va a pasar con las mentes de esos pequeñitos? Ellos van a ser la generación que sigue de nosotros, que no va a conocer a Dios. Y cuando nosotros entregamos nuestros hijos a Astarot, a veces nosotros mismos les mostramos acerca de la sexualidad mala e equivocada que la televisión presenta a nuestros hijos. Y no le hablamos acerca de la sexualidad que Dios espera de cada uno de nosotros, de nuestra fidelidad a Dios. En el versículo 16 de ese mismo capítulo, dice, pero el Eterno levantó jueces que lo libraran de sus despojadores. Tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras otros dioses y los adoraron. Bien pronto se apartaron del camino de sus padres, que obedecían los mandamientos del Eterno, pero ellos no hicieron así. A veces nosotros decimos, no, mis hijos tienen que hacer su propia decisión. Cuando ellos crezcan van a decidir por Dios. ¿Sabes? Eso es como entregárselos directamente al enemigo. Es verdad. Ellos un día el Espíritu Santo nunca va a dejar de tocar el corazón de ninguno de nosotros hasta que se termine el tiempo de gracia. Pero nosotros no podemos entregárselos directamente al enemigo. Tenemos que luchar, tenemos que hablar, tenemos que contarle a nuestra siguiente generación las maravillas, las grandezas que Dios ha hecho en nuestra vida, y tenemos que enseñarles a ellos a que tengan su propia relación con Dios, porque nosotros no siempre vamos a poder orar por ellos. Nuestro pastor puede contarnos los testimonios y las grandezas de lo que Dios ha hecho en su vida, puede enseñarnos la palabra de Dios, pero nuestro pastor nunca va a poder transmitirnos su fe, su fidelidad, su confianza en Dios, porque eso solo lo obtenemos en la medida que nos relacionamos independientemente con Dios. Vamos un capítulo más. Y miren lo que hizo el pueblo de Israel. Y tomaron de sus hijas por esposas y dieron sus hijas a ellos y sirvieron a sus dioses. ¿Qué había dicho Dios en Josué, en el versículo 23 y 12? Dice, porque si os apartáis y os unís al resto de estas naciones que han quedado con vosotros y concertáis con ellas matrimonio, mezclándolos con ellas y ellas con vosotros, sabed que vuestro Dios no las echará más de delante de vosotros, sino que serán un lazo y un tropiezo. Ahora nosotros vemos en el capítulo 3 que empieza Dios a levantar jueces. Y lo más interesante, dice, levanta un juez que se llama Otoniel. Y lo más interesante es que dice que si ustedes tienen tiempo en su casa, lean el capítulo 3. Y dice que se levanta un juez Otoniel
y entonces el pueblo vuelve a servir a Dios y se vuelve fiel. Muere Otoniel y el pueblo regresa otra vez a los Baales y a Astarot. Se levanta otro que se llama Ahod y dice que él, en ese tiempo, para pelear los territorios tenían que ir a guerras, ¿verdad? Y venían ellos y los agarraban como esclavos y les hacían vivir en esclavitud durante ese tiempo. Dios los había librado de 400 años de esclavitud en Egipto. Y ahora ellos estaban libres y dejaban al lado un Dios y volvían a caer en esclavitud. Y Dios pues levantaba otro juez que les enseñara la palabra de Dios, que los reanimara, que se dieran cuenta que la fidelidad a Dios era mejor y más próspera. Y volvían otra vez a regresar. Y así iba el pueblo de Israel. En el capítulo 3, versículo 30, dice que después de Ahod, era un juez que él mató al rey que entonces estaba llevando al pueblo de Israel en esclavitud. Le entierra, dice, un cuchillo que él mismo había hecho de 2 filos. Y dice que este rey era tan gordito que cuando le entierra el cuchillo, el mango se queda adentro, escondido entre la grasa, y él se escapa. Y el pueblo de Israel regresa y le dice, estas historias de la Biblia a veces son fuertes, pero dice, él regresa y le dice, Dios nos ha dado la victoria. Entonces salen, vencen a ese rey malo y otra vez vuelven a quedar libres. Y dice que viven 80 años en tranquilidad. El versículo 30 dice, así Moab quedó sometido aquel día bajo la mano de Israel y la tierra reposó 80 años. Y uno dice, bueno, ya tanto que sufrieron, ya 80 años de vivir tranquilos, son 80 años. Y cuando tú has tenido dinero, ¿quieres volver a ser pobre? No, ¿verdad? Yo cuando recién venimos a Canadá y sufrimos tantas carencias y tantas necesidades, yo no quiero regresar otra vez ahí, ¿verdad? Y me esfuerzo por superarme para salir adelante. No queremos regresar. Pero el pueblo de Israel no pensaba de esta manera. Habían vivido felices y se volvían a ir. Y ahí es donde entra nuestra historia de esta mañana. Y vamos a ir al capítulo 4 y vamos a empezar el versículo 1 al 3. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Eterno. Y él los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. El capitán de su ejército era Sísara y habitaba en Aroset Goim. Entonces los israelitas clamaron al Señor porque aquel tenía 900 carros herrados, y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Y quiero que vayas al capítulo 5, versículo 6 y veas cómo estaba la condición de Israel bajo esta opresión. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos. Los caminantes se apartaban por senderos sinuosos. ¿Te suena parecido a nuestra realidad? Que hay tanta violencia en nuestros países que la gente ya no va a determinados lugares. Trata de ir a colonias o sitios que son más seguros, pero ya no visita otro tipo de lugares. Así estaba el pueblo de Israel. Dice que ni siquiera usaban los caminos normales de la carretera. Nosotros todavía podemos usar esta carretera y todas las carreteras de Calgary tranquilamente. Pero imagínate vivir en una situación en la que no puedes salir a caminar allí y tienes que irte por caminos sinuosos. Dice, esos son caminos escondidos entre el monte para que no te vean, para que nadie te asalte, para que no te roben, para que no te violen. Qué triste situación, ¿verdad? Y miren el versículo 7, el versículo 8. Cuando elegían nuevos dioses, la guerra llegaba a las puertas y no se veía lanza ni escudo entre 40,000 en Israel. O sea, para colmo, ni siquiera tenían armas. O sea, en 40,000. O sea, ni siquiera estaban preparados para luchar. No había nada para ellos. Y yo me pregunto, cuando a ti te van mal las cosas, cuando ves que las cosas empiezan a irte mal,
¿a quién tú vas por refugio? Pero mira el pueblo de Israel. Dice que no habían vivido oprimidos 2 años y clamaron. Dice que vivían 20 años. ¿Qué pueblo tan terco, soberbio, orgulloso y testarudo? Porque 20 años, o sea, vivir de esa manera 20 años. No estamos hablando de que en un mes a nosotros nos vino la pandemia y no nos dejaban salir por 2 años y ya estábamos desesperados. Pero 20 años. Pero miren la misericordia de nuestro Dios. Dice que clamaron a Dios sobre un pueblo que estaba súper preparado. Dice, y el versículo 4, en ese tiempo una mujer gobernaba Israel, Débora, profetisa, esposa de Lapidot. Ahora, hablar de que una mujer gobierne en nuestros tiempos es muy común. De hecho, ahorita en México hay 2 mujeres peleando para la presidencia de México. Así que de seguro el siguiente presidente es una mujer. Pero hablar de una mujer en esa época no es común. No es en ese momento que Dios tuvo que levantar a una mujer. Y debemos de tener cuidado. Porque a los hombres, yo no estoy hablando en nadie particular, no vayan a sentirse ofendidos. Yo solo estoy exponiendo la palabra de Dios. Pero Dios les ha dado a los hombres el cargo de ser sacerdotes de su casa. Ellos tienen la obligación delante de Dios de llevar a su familia a los pies de Jesús. Pero cuando el hombre deja de ser el sacerdote, Dios levanta a la mujer de su casa para guiar a sus hijos, para traerlos a la iglesia, para enseñarles de la verdad, para mostrarles el camino. Y la condición del pueblo de Israel en esa época estaba tan mala que Dios tuvo que levantar a una mujer. Pocas veces en la Biblia Dios levanta mujeres. Y yo recuerdo la historia de Elena G. de White, no sé si ustedes la recuerdan, que ella no era la primera para ser la profetisa del pueblo de Dios, del final de los tiempos. Dios le dio ese mensaje a un hombre y lo rechazó, tuvo miedo, se lo dio a otro hombre y tuvo miedo. Y llamó a una jovencita de 17 años y ella aceptó ese reto. Vamos a seguir leyendo. Pero ella dice que estaba casada, tenía a su esposo. Yo me pregunto, ¿por qué Dios no llamó al esposo? Él era el sacerdote. Pero miren la clase de mujer que era. Solía tener un tribunal debajo de una palmera entre Rama y Betel en el monte de Efraín. Y los israelitas iban a ella a juicio. O sea que era una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer que hasta le pedían consejo y dirección del pueblo. Dice, y ella, dice el versículo 6, mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, aquí quiero que nosotros pongamos atención un poquito. Entre todo el pueblo que se había apartado de Dios, que llevaban 20 años en esta cosa de ser infieles a Dios, hay un hombre allí que se llama Barak y él era el oficial de los ejércitos del pueblo de Israel. Era el que debería de luchar, el que debería dirigir al pueblo. Ahora vean lo que le dice Débora en el versículo 6. ¿No te mandó el Señor que vayas al monte Tabor y reúnas a 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón? O sea que Dios ya le había dado el mensaje a Barak, pero Barak al parecer o tenía miedo o no quería enfrentar la situación o se estaba tratando de encontrar otra forma de que resolver o no enfrentar nada. Y Débora le llama la atención. ¿A cuántos hombres les gusta que una mujer les llame la atención? Nadie va a levantar la mano porque sabe.
Cuando la esposa tiene que llamar la atención, el hombre no es feliz. ¿Sabe por qué? Porque por lo mismo Dios les dejó ser el sacerdote, pero también dice que la mujer es la ayuda idónea, la que ve otras cosas que a veces él no alcanza a ver y advierte, ¿verdad? Pero a veces los hombres no hacen caso, ¿verdad? A ningún hombre le gusta que una mujer le diga, ahora imagínense a Débora venir a Barak, al jefe de los ejércitos de Israel y decirle, ¿no te ha dicho Dios? Eso fue un regaño. O sea, ¿qué haces allí? ¿No escuchaste ya la voz de Dios que te habló y te dijo que vayas y pelees? Pero entonces dice, y todavía le dijo la promesa que Dios le había dicho, y yo atraeré a ti al arroyo Sison a Sísara, jefe del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Dios hasta le había dado la promesa a Barak y Barak no había hecho caso. Por eso Dios tuvo que levantar a Débora. Por eso es que yo pienso que la situación de los hombres en esa época estaba en decaimiento. No había muchos sacerdotes que dirigieran su pueblo y su hogar. Y entonces dice, miren lo que contesta Barak, y no estoy hablando de ti y de mí, estoy hablando del jefe de los ejércitos, de un soldado que está preparado para la guerra. Dice, si tú vienes conmigo, iré. Dice, si no vienes conmigo, no iré. ¿A dónde estaba puesta la confianza de Barak? En Débora, no en Dios. Dios ya le había dado la promesa, le había hecho el llamado, pero su confianza estuvo más en Débora. Y ella le contestó, versículo 9, iré contigo, pero la honra no será tuya, porque en mano de una mujer entregará el Eterno a Sísara. Y Débora se levantó y fue con Barak a Cedes. Qué tremendo, ¿verdad? Dios fue claro. Y es que yo quiero que en esta mañana entendamos, cada uno de nosotros tiene una función dentro del pueblo de Dios. Pero nadie de nosotros es indispensable para terminar la obra de nuestro Dios. Nuestro Dios dice que puede levantar piedras, puede hacer que un burro hable para detener una misión equivocada, pero puede levantar también a una mujer que esté al lado tuyo para levantar la voz cuando el hombre no la levanta. Y debemos de aprender que Dios tiene un plan y el plan de Dios no va a cambiar por nosotros. Yo me di cuenta cuando fue la pandemia, cuando empezamos a regresar a la iglesia, éramos bien poquitos. Pero si tú volteabas a ver a la iglesia, habían muchas visitas. Visitas que yo no fui a traer, que ninguno de nosotros fue a visitar y las trajo. ¿Quién las trajo a nuestra iglesia? Dios. Porque la obra es de nuestro Dios. Nosotros podemos ser partícipes si queremos, si estamos dispuestos a servir. Pero si no queremos, no te preocupes. Dios va a hacer su obra, porque Él tiene su plan y su ministerio. Dice el versículo 10, y Barak reunió a Zabulón y Neftalí en Cedes y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y el versículo 11 quiero que le pongan mucha atención porque es muy importante este pedacito, aunque pareciera desapercibido. Eberseneo de los hijos de Obab, suegro de Moisés, miren hasta dónde venía la genealogía, venía de la familia del suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había puesto su tienda junto al encinar de Sanaim, cerca de Cedes. Llegó pues la noticia a Sísara de que Barak, hijo de Abinoab, había subido al monte Tabor. Sísara reunió sus 900 carros de hierro y toda su tropa desde Jarroset Groín hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este día en que el Eterno ha entregado a Sísara en tus manos, ¿no ha salido el Eterno delante de ti? Y Barak descendió del monte Tabor y los 10,000 hombres en pos de él. Ahora yo quiero hacerte una pregunta.
¿Débora sabía que no tenían armas en Israel? De hecho, el capítulo 5 que yo les leí hace rato, que no había una arma entre 40,000, es un canto que cantaron Barak y Débora después de la victoria. Y le dice, ¿sabía que no habían armas? ¿Sabía Débora que el pueblo no estaba preparado para la pelea? Sabía. ¿Sabía que no tenían ni un carro y que el pueblo con el que iban a pelear tenía 900 carros preparados? ¿Sabía que no tenían caballos para la guerra? Pero entonces, ¿cómo es que Débora le dice a Barak, levántate, vamos? ¿Con qué confianza va Débora? ¿Con qué confianza? Va con la confianza en Dios. Y le dice, porque en Salmos 27, yo no sé si alguna vez lo han leído, dice, ellos confían en carros y caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová. Y este era el pensamiento de Débora. Ellos tienen carros, vienen preparados. Sísara es un jefe de los ejércitos cruel, sanguinario, que está acostumbrado a matar, que está acostumbrado a esclavizar. Es verdad, ellos van con eso. Y me recuerda a David, tú vienes a mí con espada, con palos, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y eso fue lo que Débora hizo. Tú vienes, ellos vienen, pero levántate, porque hoy Jehová te va a dar la victoria. Dice, y el Eterno, versículo 15, vean lo que hizo el Eterno. Desbarató a Sísara, o sea, no lo venció. Dice, desbarató a Sísara y a todos sus carros y su ejército a filo de espada ante Barak. Y Sísara descendió de su carro y huyó a pie. El jefe de los ejércitos, el preparado, el que hubiera agarrado una espada y venir a luchar contra los que le quedaban, tuvo miedo y salió corriendo. De 10,000 hombrecitos, que si ni siquiera tenían armas, uno en 40,000. Porque Dios venía con ellos. Y dice 16, Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ninguno. Bueno, ¿y qué pasó con Sísara? Sísara podía todavía recobrar un ejército, preparar y volver a atacar a Israel. 17, Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, esposa de Eber Seneo. ¿Se acuerdan? Eber Seneo había apartado su tienda. Resulta que no era casualidad que se había ido a vivir por allí. Dice, porque dice que había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Seneo. Salió Jael, que era la esposa de Eber, a recibir a Sísara y le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él fue a su tienda y ella lo cubrió con una manta y lo escondió. Y él le dijo, te ruego que me des un poco de agua, que tengo sed. Y ella fue más benevolente, no le dio el agua que pidió. Dice, le dio leche, abrió un odre de leche, le dio a beber y lo volvió a cubrir escondido. Y le dijo, quédate a la entrada de la tienda. Si alguno viene y pregunta si hay alguien aquí, responderás que no. Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la tienda y un mazo. Vino calladamente cuando él estaba exhausto y cargado de sueño. Le hincó la estaca en la sien y lo clavó en tierra, y así murió. Cuando Barak perseguía a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al hombre que buscas. Él entró donde ella estaba y vio a Sísara muerto con la estaca en la sien. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, ante los israelitas. Y la mano de Israel empezó a fortalecerse contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Y tú puedes decir, wow, esta historia, ¿verdad? Es media sangrienta. Pero quiero llamarte la atención
Jael cumple la profecía que Débora le dijo, porque tú tuviste miedo, porque no hiciste las cosas, por una mujer va a venir la victoria. No va a ser por ti, que eres el jefe de los ejércitos. Y yo me puse a investigar qué significaba el nombre de Débora y el de Jael, y me llevé una sorpresa. Las dos tienen significado de animales. Débora significa abeja y Jael significa cabra montés. Qué interesante, ¿verdad? La abeja es industriosa, la abeja es capaz de recorrer caminos por obtener miel, y la cabra montés es ágil para enfrentar desafíos. Ella lo que hizo fue lo que tenía a su alcance, lo usó en el momento apropiado para cumplir lo que Dios le estaba poniendo en la mente. Y yo quiero que nosotros pensemos en esta historia. ¿Todos obtuvieron la victoria? ¿Todos disfrutaron la victoria? Y quiero recalcar 4 personajes importantes de esta historia. Está Débora, está Barak, está el pueblo de Israel apartado y está Jael. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estos 4 personajes disfrutaron la victoria o solo Débora? Porque Débora fue la que confió en Dios. ¿Será que solo ella disfrutó la victoria? Todos, ¿verdad? Y esta es la lección que Dios trae para nosotros en esta mañana. Tal vez tu vida en este momento seas una Débora, que has puesto tu confianza en Dios, que vas contra los desafíos confiando solamente en que Dios está contigo. Pero tal vez tu vida en este momento está siendo como Barak. Tienes miedo de tomar decisiones, estás indeciso. Si te entregas completamente a Dios, pero las cosas de allá afuera también te atraen, y eso hace que no tomes una decisión decidida y final para con Dios. O tal vez eres el pueblo de Israel, que te has apartado por mucho tiempo y no sabes cómo volver, y en medio de la calamidad, en medio de los desafíos de este mundo, recuerdas que tienes un Dios que te ama, y entonces clamas a Él. Y está Jael, esa mujer que vivía apartada, que tal vez no tiene ningún cargo en la iglesia, no figura entre los que dirigen la iglesia. Está allí, tal vez es como tú, está sentada allí en las bancas en este momento, pero en el momento que Dios te necesita, tú estás dispuesto a hacer las cosas. En el momento que ves a alguien con necesidad, tú le abres las puertas de tu casa. En el momento que tú ves a alguien con hambre, tú le compartes tu comida. En el momento que te necesita la iglesia, tú estás allí para servirle. ¿Sabes? Este mensaje habla de la misericordia de nuestro Dios. No importa en qué momento de tu vida estás, no importa quién tu vida representa en esta historia. Quiero decirte en esta mañana que para cada uno de nosotros hay esperanza cuando clamamos a Dios por ayuda y para que dirige nuestra vida. En todo momento, lo más importante es que todos disfrutaron la victoria. Y todos nosotros que estamos aquí, no importa cómo vayamos caminando, pero si clamamos a Dios, porque ¿sabes qué me gusta de Barak? Barak es verdad que tenía miedo, es verdad que le faltaba valor, es verdad que le faltaba decisión, pero obedeció, porque si no hubiera ido con el ejército, no hubiera habido victoria, ¿verdad? O tal vez Dios la hubiera traído de otro lado, pero obedeció al final de cuentas. Tal vez dudas, pero obedece a Dios, aférrate a Dios, no importa cuál sea tu situación, aférrate, que estoy segura Dios te va a llevar a la victoria. Todos en esta iglesia, todos, cada uno de nosotros somos iguales ante los ojos de Dios. Nadie es más que otro, nadie es más indispensable que otro, porque todos nosotros en la misma porción necesitamos de la misma gracia salvífica de nuestro Señor Jesús. Nadie de nosotros podrá ser salvo si no entrega su vida a nuestro Dios. Salmos
capítulo 62 y versículos 7 a 8. Vamos a terminar con este mensaje. Salmo 62. Versículos 7 y 8. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad ante Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Dios vendrá muy pronto. Cada vez se acerca más la venida de nuestro Dios. Y esperemos que todos los que estamos aquí podamos disfrutar de esa victoria todos juntos y poder cantar que todas las promesas de nuestro Dios han sido para beneficio nuestro y para llevarnos a los brazos de nuestro Señor Jesús. Que Dios te bendiga y que pongas tu confianza en las manos de tu Dios. Para finalizar, vamos a cantar el himno 412. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Las promesas que el Señor ha dado, grandes las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Todas las promesas que el Señor ha dado, grandes las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Todas las promesas que el Señor ha dado, grandes las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Querido Padre que estás en el cielo, grande Señor, porque tu misericordia es maravillosa, Señor, que tienes cuidado de cada uno de nosotros y que nos llama, Señor, al arrepentimiento. Permite, Señor, que nosotros podamos responder a ese amor tuyo, Señor, y que en esta mañana, Señor, muchas Déboras, Señor, puedan levantarse para servir a tu iglesia, Señor. Muchos sacerdotes puedan levantarse y ocupar su lugar que tú has designado para ellos y que no les sea arrebatado, Señor, y que puedan cumplir la misión, Señor. Levántanos, Padre, levanta un pueblo para que pueda terminar la obra por la que tú nos has llamado, Señor, y que podamos, Señor, traer a otros para bendecir tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Personas que lo pueden comprobar y muchos más lo buscan hoy en medio del
su pueblo eligió, y entonces su amor por ti él vino a demostrar. De la tumba regresó para que puedas aceptar que nunca fallará. Nunca fallará. Nunca fallará. Si el enemigo quiere derrotarme, no lo logrará. Pues Jesús no fallará. A veces este mundo me quiere destruir. Yo sé que sin mi Cristo no podría resistir, pero me anima el saber que con Jesús puedo seguir, pues nunca fallará. ¿Y qué puedo hacer para probar? Tú aún lo negarás. No hay misterios, el Señor los quiso revelar. Un testigo yo seré, esta verdad voy a contar. Él nunca fallará. Nunca fallará. Oh, nunca fallará. Si el enemigo quiere derrotarme, no lo logrará. Pues Jesús no fallará. Nunca fallará. Si el enemigo quiere derrotarme, no lo logrará, pues Jesús no fallará. Nunca fallará. Nunca Por mucho tiempo hemos escuchado de la venida de nuestro gran Rey, y muchos son los que han descansado en esta bendita esperanza también. Pero hoy podemos ver las señales que muestran que Cristo muy pronto vendrá, y entonces diremos con gran emoción: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En las nubes vendrá, con gran poder y gloria. En las nubes vendrá, nos dará la victoria. Los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con Él al hogar. En las nubes vendrá, con gran poder y gloria. En las nubes vendrá, nos dará la victoria y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos